Una semana más aquí estamos para repasar las noticias ferroviarias, que hoy comenzamos por Galicia, donde Renfe ha confirmado que se curará en salud, por así decirlo, y hasta noviembre no va a planificar los nuevos servicios del AVE con esta comunidad por la presumible llegada de los trenes Abril, trenes que recordemos llegarán con mucho retraso tras varios aplazamientos, por lo que habrá que tener paciencia para saber en cuánto repercutirán estos servicios en Galicia y donde se promete que se lograrán ahorros de viaje de entre 20 y 30 minutos con destinos como Vigo o La Coruña. Precisamente será la clave para Galicia el detalle de mejorar la infraestructura todavía pendiente, como la segunda vía en el tramo de vía única de alta velocidad entre Zamora y Ourense, un pequeño pero importante cuello de botella cuya obra se decidirá en breve y a la que optarán 8 empresas. Se trata de un tramo entre Pedralba y Vilabella, donde con esta duplicación de vías se logrará un mayor paso de trenes diarios. Además, el AVE a Vigo, por Cercedo, ha superado otro pequeño escollo, pues la Confederación Hidrográfica del Miño-Sil dará su visto bueno al trazado de la variante directa hasta Ourense, que recordemos, lleva ya casi 20 años en trámites, pero aún con muchos escalones por superar, como el visto bueno definitivo a la declaración ambiental. Un tramo que recordemos supondría una conexión mucho más directa entre Ourense y Vigo, que evitaría un considerable rodeo, el actual, por Santiago de Compostela, y que ya hemos tocado en un vídeo del canal. Y ojo, porque esta semana hemos hablado de los problemas de Renfe para entrar en Francia y sobre todo en París. Pero todo hace indicar que apenas falta un pequeño trámite burocrático para poder operar en las rutas previstas para este mismo verano, Barcelona-Lyon y Madrid-Marsella, concretamente el que las autoridades galas registren la sucursal en el país para empezar a vender billetes y lanzar dichos servicios y por tanto conocer al fin esos detalles tan esperados de dichas nuevas rutas, como los precios, frecuencias o tiempos de viaje que Renfe ofrecerá. Y en unos días comenzará la segunda fase de la mejora integral de la línea Zaragoza-Huesca-Canfranc, con una inversión prevista de 155 millones de euros que modernizarán otros 61 kilómetros de vía en los tramos Ayerbe-Caldearenas y Jaca-Canfranc tras concluir las obras entre Plasencia del Monte y Ayerbe. Y desde el 19 de junio comenzarán estos trabajos que se desarrollarán en 3 fases, incluyendo la mejora de la infraestructura y renovación de vía, así como la instalación de nuevos enclavamientos electrónicos, unos avances que acercan un poco más la idea de tener un buen servicio ferroviario de Zaragoza con el Pirineo aragonés, así como la recuperación de la conexión internacional con Francia, ya tratada en varios vídeos del canal. Y nos vamos a La Rioja, donde se ha aprobado el estudio de viabilidad para mejorar el corredor entre Logroño y Miranda de Ebro, donde se evaluará su viabilidad técnica, económica y medioambiental, todo con un presupuesto de algo más de 460.000 euros y un plazo de ejecución de 20 meses, una comunidad riojana donde también se ha anunciado el proyecto de una nueva estación de tren en Rincón de Soto, situada al noroeste de la localidad, cerca del río Ebro, que estará conectada al centro y contará además con 70 plazas de aparcamiento. La redacción de los proyectos básico y de construcción tendrá un importe de algo más de 700.000 euros y un plazo de redacción de 16 meses. Viajar en tren nunca fue tan fácil. En trenes.com encuentra y reserva tus billetes de Renfe, Wigo, Irio y muchos otros países europeos. Vive experiencias únicas a bordo y recuerda, si vas sobre raíles, está en trenes.com. Y buenas noticias para los charros, pues Renfe ha asegurado que prevé recuperar a lo largo de este mismo año todas las frecuencias de tren hasta Madrid que había antes de la pandemia, aunque han asegurado que los niveles de ocupación de los actuales Madrid-Salamanca siguen por debajo de los que había en 2019. Hablamos de una 4ª frecuencia diaria con la capital de España que se viene reclamando muy activamente en esta zona del país, pero que de momento no ha llegado. Y mucho estamos hablando últimamente de la competencia tren-avión o posibles prohibiciones tras lo visto en Francia, y Adif ya contempla que la legislación futura penalice al avión o al coche privado en viajes cortos, donde destaca el posible impacto de las medidas de restricción o penalización al automóvil y también al transporte aéreo, un tema que también ha dado que hablar
en las propias compañías aéreas, que apuestan por una conexión de los principales aeropuertos de España, especialmente Barajas, con la red de alta velocidad, mucho más ambiciosa de lo que ahora mismo está en marcha. De hecho, Iberia demanda nada menos que 8 trenes de alta velocidad con el aeropuerto madrileño cada hora, para asegurar así la competitividad del aeropuerto y una estación pasante, proyecto ahora mismo inviable, más aún teniendo en cuenta que la llegada de los trenes rápidos a la T4 no será hasta 2025 o 2026 y lo hará de forma todavía muy limitada. Además, Irio y Wigo están más que interesados en esta conexión y en colaborar en todo lo necesario, un tema, como veis, que sigue dando y dará mucho que hablar. Y atentos mochileros, porque los billetes de Interrail baratos de Renfe ya están disponibles. Los descuentos del 50% de la discordia anunciados hace pocas semanas por el gobierno y que ya se pueden obtener concretamente en el pase global flexible de Interrail, que permite viajar 10 días durante 2 meses por todos los destinos del programa, con Renfe ya ofreciendo descuentos, así como Wigo e Irio. Una promoción que, recordemos, va orientada a jóvenes de entre 18 y 30 años y aplicable a hacerlo desde el 15 de junio hasta mediados de septiembre de este año. Y Renfe ha anunciado que se compromete a alcanzar 0 emisiones de carbono para el 2050, un titular muy importante que tiene ese ambicioso objetivo por delante y que cada vez hace del tren el transporte de masas más ecológico y sostenible. Por lo demás, lo que era un secreto a voces lo han confirmado esta misma semana sus responsables, y es que Wigo no llegará a Andalucía hasta finales del 2024, cuando algunas voces hablaban de poder hacerlo a lo largo del próximo año, de cara a primavera o verano. Sin embargo, las complejas pruebas que tienen por delante sus trenes para poder adaptarse a las vías de la línea de Sevilla o Córdoba, que detallamos hace muy poco en un vídeo del canal, harán imposible que sea antes de los últimos meses del 2024 y siempre que no haya contratiempos. Además, Adif destinará 70 millones de euros al mantenimiento de la línea León-Madrid, inversión que contribuirá a la conservación de las instalaciones ferroviarias, la seguridad, circulación, fiabilidad y confort de los viajeros. Hablamos de un servicio de mantenimiento de vía y aparatos de la línea de alta velocidad Madrid-Norte, en más de 450 kilómetros en el ámbito de las bases de Olmedo y Villada, así como las subbases de Soto del Real y Villamuriel de Cerrato en Palencia. Otras mejoras serán las que se van a producir entre Huelva y Badajoz, concretamente la renovación integral de la infraestructura en 90 kilómetros de varios tramos de la línea entre Jabugo y Huelva, dentro del plan de actuaciones en la renovación de la infraestructura de la línea Zafra-Huelva, en este caso por 15,4 millones de euros para el suministro del carril, con el que finalizará la renovación de la línea de ancho convencional en la provincia de Huelva. Y por fin se ha recuperado el tramo ferroviario entre el Berrón y la Viana tras finalizar su renovación integral, quedando así disponible de nuevo para la circulación de trenes, mientras que otro tramo en Cantabria está cerca de reabrirse, concretamente el que transcurre entre Sotrondio y Pola de la Viana, el único que sigue cerrado en la línea Feve en el Nalón, que parece estar en la recta final. También hay avances en las obras de la línea Madrid-Hendaya a su paso por Guipúzcoa, unos trabajos que se enmarcan en el proyecto de implantación del tercer carril entre Astigarraga e Irún, concretamente en Hernani. Se realizarán trabajos de montaje de vía en la vía 4 para posibilitar el apartado de trenes de mercancías de 750 metros, así como otras actuaciones. Un proyecto con una inversión de 53 millones de euros que permitirá la circulación de trenes tanto de ancho convencional como de ancho estándar o internacional y el enlace de la nueva línea de alta velocidad de la Y vasca con la red ferroviaria francesa. También habrá un nuevo edificio sobre las vías que supondrá una inversión de más de 65 millones de euros en Irún, que permitirá la reorganización de las vías y la integración del edificio en el entorno, así como la demolición del actual edificio de viajeros y otros edificios técnicos en los andenes. Y vamos a hablar de otro pequeño paso para el corredor mediterráneo, pues Adif avanza en la remodelación integral de la estación de La Granada, en Barcelona, que se unen a las que ya se ejecutan en el trayecto entre Castellbisbal y Sant Vicenç de Calders.
para la implantación del tercer carril, con las cuales se ampliará la capacidad de la infraestructura, unas obras que obligarán, eso sí, a interrumpir la circulación de la R4 de cercanías entre Sant Sadurní d'Anoia y Vilafranca del Penedès en los próximos 5 fines de semana. Sin movernos de Cataluña, uno de los asuntos que más interesa es el del regreso de los trenes nocturnos con ciudades europeas desde Barcelona, por ejemplo con Ámsterdam, que está previsto para la primavera del 2025 y que ya se está preparando, donde estos días se ha asegurado que todavía hay muchas barreras por superar, como la adquisición de trenes para tal ruta, en donde se hará una renovación profunda para incluir coches cama y en donde ya se ha hablado de que dicha ruta podría descartar, aunque cueste creerlo, parada en París por alargar demasiado el viaje. Veremos en qué queda y cómo evoluciona un proyecto muy importante y que engloba a muchos países europeos y que, atención, repasaremos muy pronto en un vídeo del canal. Marchándonos a Madrid, una ciudad que se prepara para, como suele pasar en verano, en la mayoría de sistemas urbanos, varios cortes e incluso cierres por obras. La más sonada, la de la línea 1 de Metro de Madrid, que cerrará desde el 24 de junio hasta el 7 de septiembre, por trabajos que buscan actualizar y modernizar esta línea del suburbano madrileño, que recordemos afectará a la movilidad de al menos 350.000 madrileños a diario y muchos visitantes de la capital de España, ya que es una línea muy utilizada y que conecta, por ejemplo, la estación de Atocha con el centro. Una suspensión que tendrá una segunda fase ya el próximo año entre Sol y Chamartín. Tampoco se librará de obras este verano el suburbano barcelonés, que renovará la línea 4 y también la conexión del tranvía a la red, todo con 16 millones y la renovación entre Bogatel y Verdaguer. El objetivo de estos trabajos es mejorar la fiabilidad de esta línea, reducir el número de incidencias, aumentar el confort durante el viaje y solucionar las vibraciones por el uso de la infraestructura. En cuanto al tranvía, del 26 de junio al 31 de agosto, las obras de conexión de vías de este sistema desde Glorias a Verdaguer afectarán a toda la línea T4 del tranvía, que no prestará servicio en todo su recorrido. Y ojo, porque la Junta de Andalucía parece que adjudicará en breve los contratos para la puesta en marcha del tranvía de Jaén. Una infraestructura, recordemos, que permanece inactiva desde mayo de 2011 y que parece al fin podría entrar en su fase final para retomar, o mejor dicho, recomenzar el servicio, cosa que por cierto no será de un día para otro y necesitará de no pocos meses hasta verlo de nuevo circulando con pasajeros. Estaremos muy atentos y te recuerdo que tienes un vídeo en el canal hablando del problema de este tranvía y de la provincia de Jaén. Y atentos porque la circulación de trenes entre Sollana y Gandía estará cortada del 16 al 19 de junio por obras y la instalación del sistema de control, mando, señalización y nuevos equipamientos de gestión del tráfico en la línea Gandía-Silla, que permitirán aumentar la capacidad con la puesta en servicio del bloqueo automático en vía doble, así como la renovación de todos los enclavamientos entre Sollana y Gandía. Nos vamos a Mallorca, donde el Govern, el saliente, ha firmado el acta para iniciar las obras de ampliación de la línea M1 de metro hasta el Parc Vic. Todo ello con un plazo de ejecución de un año y cuando entre en funcionamiento se podrá ir de Universidad a Parc Vic en apenas 2 minutos y en 15 con el centro de Palma. Y acabamos con mercancías, pues el puerto de Sevilla, Adif, Rail and Track y el Grupo Pantoja han lanzado la autopista ferroviaria Sevilla-Madrid, un proyecto que supone conectar el puerto de Sevilla con el nodo ferroviario de Madrid en Abroñigal, primero y más adelante en Vicálvaro. Una infraestructura que se espera comience a dar servicio en 2025 con 250 rotaciones de lunes a viernes, una cifra que prevé doblarse en 2026 y una capacidad de transporte de 16.000 semirremolques anuales en 2025 y ya en 2026 llegar al doble de esa capacidad. Como siempre, mucho que contar y aquí estaremos dentro de 7 días para dar un buen repaso a la actualidad sobre raíles. Suscríbete al canal y recuerda, hasta el camino más largo se inicia con un primer paso.